de la gestión ambiental y ha apoyado a numerosas empresas en la comprensión y mejora de sus impactos ambientales, incluyendo la gestión hídrica. Hoy Daniela nos hablará sobre el cambio climático y la crisis hídrica, abordando cómo estos factores están interrelacionados y cómo las empresas deben prepararse para poder reducir riesgos y asegurar la continuidad operacional en sus instalaciones frente a un clima más incierto, con temperaturas más altas y menos disponibilidad de agua. Pero no quiero dilatar más el inicio de este webinar y quisiera dejarlos con Daniela Corbalán. Bueno, muchas gracias Isidro por tu presentación. Primero que todo, darle los buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan y principalmente agradecerles su interés por participar de esta instancia que hemos preparado pensando en ustedes y que, como bien dijo Isidro, hemos titulado Gestión hídrica en un clima cambiante, en donde como principal objetivo hemos buscado generar una instancia de exposición, pero también de diálogo junto a ustedes, sobre lo que en nuestra experiencia apoyando a empresas hemos identificado que es un requerimiento cada vez más importante, como lo es la gestión hídrica, identificando también por qué hoy día en particular es un tema tan relevante y cómo desde el rol que cumplimos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones podemos trabajar y gestionar este tema. Desde tiempos inmemorables se han creado sistemas asombrosos de canales y embalses que hicieron posible que las personas vivieran en lugares que, ya sea por razones climáticas o geográficas, no contaban con buena disponibilidad de agua. Un ejemplo icónico de ello y una verdadera obra de ingeniería fueron los acueductos romanos, como lo podemos ver en la siguiente imagen, que permitían llevar agua desde manantiales y fuentes de agua de calidad excepcional hasta los distintos puntos y las ciudades. Sin embargo, en los últimos años se han invertido billones de dólares en diseñar y construir infraestructura para abastecer a las ciudades, lo cual en términos de desarrollo económico ha sido una gran inversión. Pero en las últimas décadas se han visto efectos combinados tanto del cambio climático como el crecimiento demográfico y también la competencia por los recursos hídricos poner en peligro la existencia de estas arterias vitales y los recursos hídricos. Ejemplo de ello es lo que podemos ver en la siguiente imagen, en donde principalmente bajo los modelos de producción actual y el incremento demográfico han elevado en los últimos años la demanda por la extracción principalmente y el consumo del agua. En la siguiente gráfica podemos observar cómo aproximadamente desde los años 50 esta demanda ha ido increciendo. Y, por ejemplo, vemos que principalmente la extracción viene demandada por la agricultura y también por lo que es la industria en general. Adicional a esto, y de la mano del cambio climático que ha acelerado los cambios climatológicos a los cuales estábamos acostumbrados anteriormente, y por otro lado, que en los últimos años cada vez hemos visto con mayor frecuencia la intensificación de estos fenómenos, es que actualmente vemos en los medios de comunicación como temas asociados al agua y la falta de esta en muchos lugares ha tomado protagonismo y pasar a ser un tema de preocupación de interés. No solamente a nivel regional, sino que también a nivel de toda América e incluso el mundo, podemos ver que cada vez las noticias se toman espacios más relevantes como en temas como el racionamiento de agua, la escasez de la misma, los recortes de asignación, los derechos de propiedad, un término también que ha sido puesto en boga en los últimos años, y también la realización de una priorización por los usos prioritarios de agua son cada vez más recurrentes en las noticias de distintas partes del mundo. Con estas razones, junto al entendimiento de que el agua no es solamente un recurso esencial para la sociedad, el área productiva, sino que también es un recurso vital para la formación de vida, es que hoy, desde Proyecto Impacto, estamos convencidos que es el momento de tomar control sobre la gestión y el buen uso de este bien, ya que no hacerlo puede traer distintos costos, los costos que vamos a denominar como los costos de la inacción, de seguir haciendo las cosas tal como las veníamos haciendo hasta el día de hoy. Ejemplos de ellos son los que podemos ver a continuación. Por ejemplo, en términos de sequía, podemos
observar cómo las proyecciones nos dicen que para el 2030 podrían llegar a ser 700 millones de personas las que estuviesen en riesgo de migraciones por temas de sequía. Y de no hacer nada, de seguir manteniendo los sistemas productivos actuales, esto se podría haber incrementado al 2050 y podríamos contar con entre 4,8 a 5,7 billones de personas afectadas. Por otro lado, respecto a inundaciones, podemos ver proyecciones que nos indicarían que para el 2030 cerca de 15 millones de personas se podrían ver afectados por estos fenómenos y podríamos tener gastos cercanos a los 17 billones de dólares en infraestructura en riesgo de inundaciones costeras. Esto proyectado al 2050 podría implicar a que entre 31 y 450 millones de personas se podrían ver afectadas por temas de inundación. Obviamente este rango va a variar dependiendo de los diferentes modelos climáticos. ¿Por qué? Porque no hay una única forma de hacer las cosas, sino que va a depender de las acciones que tomemos hoy, cómo esto va a ir cambiando. Por otro lado, específicamente asociado a lo que es cambio climático, las proyecciones nos hablan de que para 2030 podríamos alcanzar 100 millones de personas que estén en situación de pobreza asociados a temas de cambios climáticos antropogénicos principalmente. Y por otro lado, tenemos que para 2050 esto podría haberse incrementado a nivel regional, en donde incluso se podrían alcanzar pérdidas cercanas al 6% del PIB de los ingresos, y entre otros factores, por ejemplo, se podrían asignar menores producciones agrícolas y también problemas de salud que vienen asociados a temas de cambio climático. Respecto a la seguridad alimentaria, en particular tenemos que las proyecciones nos hablan que de seguir manteniendo la situación actual, para 2030 se podrían estimar que cerca de 660 millones de personas se encuentren en situación de hambruna. Esto proyectado para el 2050 implicaría una disminución drástica del suministro mundial de alimentos. Respecto a lo que es saneamiento, agua potable e higiene, las proyecciones nos hablan de que para 2030 cerca de 260 billones de dólares sería el costo anual por la falta de agua potable en muchas localidades, saneamiento e higiene. Y esto se podría incrementar a 2050, en donde podríamos contar ya con 240 millones de personas que no tengan acceso a agua potable, agua limpia, y 1,4 billones de personas que se encontrarían con falta de acceso a suministro de saneamiento básico. En términos generales, podemos hablar entonces cómo la tendencia habla del acceso al agua potable, al agua de buena calidad, en los próximos años se vería con una dificultad asociada a la asequibilidad de las mismas, a la viabilidad de la obtención del agua y también a la introducción de nuevos conceptos como la justicia del agua. Teniendo estos puntos en consideración y entendiendo que hoy estamos aquí porque las personas que obviamente ustedes y nosotros entendemos la importancia y la relevancia que está teniendo hoy día el agua, es que queremos hacer un cambio y establecer un paradigma. Hoy nosotros creemos y establecemos que el agua es un asunto de negocios. Con estas cifras y entendiendo que el agua hoy es un asunto de negocio, me encantaría también invitarlos a hacer la siguiente pregunta para ustedes y hacer la reflexión de que si ustedes hoy día pueden responder si es que su propio negocio hoy día está o no en riesgo por temas hídricos. Si es que efectivamente, y entiendo la razón de por qué quizás muchos de ustedes están acá, es porque sí consideran de que hoy día puede haber algún tipo de nivel de riesgo asociado a su negocio por temas hídricos, entonces la pregunta que sigue es, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos partir? Y principalmente creemos que hay dos variables principales que nos pueden ayudar a empezar con este diálogo, que es avanzar hacia una mejor gestión del agua a nivel empresarial y obviamente con ello generar planes de acción de agua. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, nosotros proponemos principalmente, y no hemos basado no es creación nuestra, sino también en literatura, de principales 4 pasos desde lo más básico hacia niveles más avanzados en temas de gestión hídrica. El primero de ellos es asociado a una gestión bastante básica que está incluyendo solamente las operaciones de nuestra empresa. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo básico, y que quizás para muchos puede parecer obvio, pero como vimos en las diapositivas anteriores no necesariamente lo es tener un aseguramiento de agua potable, saneamiento e higiene en todos los espacios de trabajo. Por otro lado, también es fundamental poder realizar mediciones y monitoreo de las prácticas de la gestión del agua. Y sin duda que también impulsar la eficiencia de la gestión del agua, principalmente asociada a la extracción de la misma, y apuntar también hacia la reducción de su contaminación, que está más asociada muchas veces a las descargas del agua, es fundamental.
Un paso un poco más avanzado vendría a ser el entender y salir un poco del único concepto de la operación misma de nuestras instalaciones y entender que estamos ubicados en un contexto, hay una ubicación detrás de estas operaciones. Y para eso es fundamental entender, por ejemplo, el estrés hídrico local en donde nosotros estamos insertos e identificar aquellas cuencas de alto riesgo. Esto con la finalidad también de evaluar los riesgos e impactos, pero no solamente a nivel individual, sino que a lo largo de toda la cadena de valor de nuestra empresa. Un siguiente paso vendría a ser el que, si es que ya definimos de que efectivamente y nos convencemos de que el agua hoy es un tema de negocios y es un tema prioritario, entonces poder tratarlo como tal y entender que es un tema también estratégico, es decir, incorporarlo también dentro de la estrategia de negocios empresarial, a través de distintas herramientas y con distintas prácticas, por ejemplo, la evaluación de los riesgos asociados al cambio climático y en particular a la escasez hídrica, y también incorporando nuevos estándares internacionales como por ejemplo son el precio interno del agua, entre otros. Finalmente, quizás el ítem más avanzado lo podríamos considerar como recién la obtención de compromisos a nivel, sobre todo a mediano y largo plazo a nivel empresarial. Y esto implica avanzar hacia una gestión hídrica responsable, pero ya no solamente de manera individual, sino que entendiéndolo como acciones colectivas. Esto es fundamental a través del diálogo para facilitar como empresas el diálogo y las acciones con los distintos grupos de interés. Y no menos importante, a lo largo de todos estos pasos es fundamental también siempre tener en consideración la buena comunicación, una comunicación efectiva, buscar siempre un diálogo significativo e inclusivo con todas las partes interesadas. Antes de darle el paso a las siguientes expositores, solamente quisimos acá, me gustaría comentarles a ustedes un caso de éxito en el cual tuvimos el privilegio de poder participar desde Proyecto Impacto, y es también haciendo un poco esta relación de cómo el tema hídrico también es un tema de negocio y cómo también se pueden ver desde un punto de vista más financiero. En el 2019 tuvimos el privilegio de poder apoyar a la empresa Hortifruti, empresa líder exportadora de berries a nivel mundial, en la emisión de su primer bono sostenible. Esta es una manera de emitir deuda. Este fue un bono verde social en donde se emitió por más de 1 millón de UEFs. Ahí, como sé que de pronto no necesariamente todos los acá están familiarizados con el término UEF, hicimos la conversión. Una UEF la podemos asumir aproximadamente como $44,7, con una tasa de retorno de inversión de 1,56%, y la principal finalidad de esto fue poder financiar proyectos nuevos y existentes dentro de la empresa asociados a temas hídricos como el sistema de riego y la optimización de agua. Bueno, con eso quise dar por finalizada esta primera parte. Muchas gracias de nuevo a todos por estar acá y los invito a continuar con los siguientes expositores. Muchas gracias, Daniela, por esta interesante presentación. Sin duda, estas temáticas son claves para comprender cómo nuestras organizaciones pueden desempeñar un papel activo en la gestión hídrica y contribuir a un futuro sostenible. Agradecemos tu presentación y aprovecho de recordar que al final de las exposiciones tendremos una ronda de preguntas para poder responder todas las consultas que deseen realizar. Si gustan, pueden desde ya ir dejando sus preguntas en el chat o realizarlas al final cuando activemos los micrófonos. Ahora, continuaremos con nuestra siguiente expositora, que nos acompaña desde Perú. Mónica Rivadeneira es una destacada abogada y negociadora ambiental, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, con más de 20 años de experiencia trabajando en temas y proyectos de biodiversidad y desarrollo sustentable. Además, es autora y coautora de publicaciones sobre derechos ambientales y gestión de áreas protegidas. Estamos encantados de tenerla en este webinar en su rol de coordinadora en el Alliance for Water Stewardship. Adelante, Mónica. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Denme un segundito. Acá está. ¿Me confirman que la pueden ver? Ya se ve, Mónica, pero no en formato presentación aún. Dame un segundo. Ya está. ¿Está bien? No, todavía, ahí sí, ahí sí. Ahí ya está. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Qué bueno que Daniela me antecedió en el uso de la palabra, porque para Alliance for Water Stewardship es vital manejar varios de los conceptos que ella ya
con mucha solvencia introdujo. Bueno, lo primero que yo quisiera es simplemente y pasar muy rapidito por esta pregunta. Es una pregunta un poco operativa, pero también tiene, ¿qué es la que nos convoca? Es ¿por qué custodiar el agua? Y es que este rol crítico no solo por resiliencia climática, sino para entenderla en los procesos productivos. Ahora bien, la custodia del agua para Alliance for Water Stewardship tiene 3 principios, y es que la buena gestión del agua debe incluir el sitio de uso, pero también la cuenca de origen del agua, lo cual implica una custodia profunda de las cadenas de valor que acompañan todo este proceso y como consecuencia un enfoque diferente sobre la resiliencia climática, sobre la responsabilidad ciudadana y también corporativa en el uso del agua. Para Alliance for Water Stewardship, la gestión sostenible del agua tiene 3 elementos. Social, debe existir un equilibrio social y cultural, también un enfoque sostenible en lo ambiental y una última esquina en el beneficio, centrada en el beneficio económico. Y todo esto consideramos que se logra a través de un proceso inclusivo con actores locales, al cual ya se refirió Daniela también hace un momento. Y por eso es que en nuestra metodología de trabajo involucramos acciones tanto en los sitios de uso cuanto en las cuencas de origen. Alliance for Water Stewardship es una red de personas y empresas que usan el estándar de custodia del agua, que puede ser descargado libremente en este link que consta en la página web. Al momento, y me faltan aquí un par de loguitos porque ya no entraron, les quisiera presentar a Alliance for Water Stewardship a nuestra membresía. Como pueden ver, tenemos miembros que son marcas globales, mayoristas y cadenas de suministros relacionados con la industria alimenticia, pero marcas globales también relacionadas con la industria energética y con la tecnología. Aquí mismo en América Latina tenemos varios ejemplos. Tenemos algunos, principalmente el sector agroexportador. El sector público también forma parte de nuestra membresía y existen organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la conservación del agua. Tenemos un financiamiento y alguna parcería con banca de desarrollo y banca de emprendimiento. Y aquí está nuestro estándar, el que les invito a descargar libremente. Lo pueden encontrar en castellano, en inglés, en castellano, en chino, en francés, en portugués también. Y este es el estándar de la gestión sostenible del agua. Con independencia de certificarse en el sistema, la lectura y familiarización con algunos de los principios del estándar pueden propiciar acciones sostenibles en sus empresas y comportamientos. Para Alliance for Water Stewardship, nuestra metodología incluye 5 pasos, tanto en la certificación como en el proceso de certificación. Lo primero es comprender cuáles son los desafíos y la situación que en mi función productiva tengo respecto del agua, para pasar a una planificación específica hecha a mi medida. Si soy una empresa grande, soy una empresa pequeña, si soy un centro de procesamiento, si soy un centro de empaque o si soy un área de producción agrícola. La implementación de este plan se evalúa, se hace y su evaluación se hacen en estrecha coordinación con AWS, con una función de auditoría, de modo que al final la comunicación y la divulgación de resultados pueden, evidencian al público cuáles son mis acciones, al público y a las autoridades. Aquí yo siempre suelo decir que las empresas hacen bastantes acciones, algunas muchas, otras, pueden hacer más, acciones de manejo sostenible del agua, pero sin embargo, entre hacer de sus actividades, lo que sí es un denominador común es que las comunican muy mal.
a veces hacia la misma autoridad y en otras ocasiones hacia la misma comunidad. Y por eso es importante el último paso, aunque el ciclo no necesariamente, hemos visto con algunas experiencias, funciona en este orden. Los objetivos son la buena gobernanza del agua, conseguir un balance sostenible de la misma, mejorar y mantener la calidad del agua, así como reconocer áreas importantes, por ejemplo, áreas protegidas o manantiales o pozos subterráneos, y trabajar y procurar abonar en el saneamiento general. Últimamente, AWS ha generado una nueva metodología a la que hemos denominado acelerador de impacto, que es una forma más simple de usar el estándar de AWS, ya que hasta ahora las principales experiencias de todos los miembros que vieron en una pantalla anterior de AWS eran relaciones de capacitación de 1 a 1. Entonces hemos generado una nueva metodología para trabajar con un enfoque colectivo, en el que varias empresas y varios usuarios del agua puedan iniciar el camino de la gestión sostenible del agua de manera colectiva. Por eso lo hemos dividido en 2 fases. La primera fase se centra en los pasos de análisis de la información, recopilación de la información y la planificación de cada sitio. Y la fase 2, que incluye la comunicación, la autoevaluación y la implementación, son fases que ya desarrollan cada uno por separado, ya que son planes específicos para cada uno. Hemos visto que esta nueva metodología tiene algunos beneficios, como la maximización de la inversión, el fortalecimiento de esfuerzos locales, el ahorro de fondos, el impulso para la alineación de ciertas industrias a ciertas políticas públicas y sobre todo la generación de interés de políticas públicas al ver que varias industrias y varias empresas del mismo sector se interesen por la custodia y el manejo del agua. El acelerador funciona de esta manera. Hay una convocatoria, un entrenamiento a los participantes en la comunidad, una fase 3 en la que hacemos asesoría y compartimos conocimiento. Aquí tenemos mucho cuidado de que la información interna de cada participante sigue siendo interna, pero lo que existe colectivamente es un espacio de reflexión y de consulta. Y una última fase en la que se analizan los vacíos particulares. Quiero compartir con ustedes esta foto, que es precisamente de una experiencia que ya concluimos con mucho éxito. Estamos muy contentos. Hace un mes concluyó en Bangladesh con operadores del sector textil. Esta foto de aquí la seleccioné del taller en el que hicimos la primera revisión de información. Por eso ven que cada industria, cada sector está en mesas diferentes, porque estaban analizando su propia información para hacer completar el análisis de vacíos. Después de esta fase, existe la posibilidad de avanzar a la segunda fase, es decir, certificarse y iniciar acciones de comunicación de resultados. Y esto podría ser o no optativo. Hemos visto que para algunas industrias, dependiendo del tamaño y de su escala, puede ser menos estratégico iniciar acciones de comunicación simultáneamente, y por eso hemos definido una metodología en la que la fase 2 puede ser optativa. Respecto de costos, al compartir los costos y dependiendo de los participantes, estos pueden bajar hasta 3.700, hasta 3.000, entre un margen de $3.000 a $7.000, dependiendo del sector y del número de participantes en cada sitio. Con independencia de la certificación per se o de participar en esta nueva metodología del acelerador de impacto, me gustaría, a nombre de AWS, invitar a los participantes a involucrarse con nosotros en otras opciones que tenemos, como son los grupos de trabajo. En este mismo momento contamos con un grupo de trabajo dedicado al sector agrícola,
otro al sector textil, otro a las manufacturas, otro a los procesos y el último a las bebidas y procesamiento de alimentos. Este es nuestro correo electrónico, nuestra página web está a las órdenes. Si desean más información sobre la certificación, sobre el acelerador de impacto o sobre formar parte de los grupos de trabajo cuya participación no depende de la membresía ni de la certificación, estoy a sus órdenes. Y con mucha curiosidad de saber cuáles son las preguntas que tendremos que responder en la parte del plenario. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo y por la exposición, por la enriquecedora presentación. Solo antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera, bueno, invitarlos a todos los participantes a que puedan consultar y dejar todas sus preguntas y dudas e inquietudes en el chat, y prontamente nosotros los vamos a ir leyendo. Muchas gracias, Andrés. Mónica, te están felicitando por tu presentación. Voy a volver a compartir yo mi pantalla. Ah, sí, ya la puedo ver y bueno, a las órdenes. Perfecto. Súper. Quisiera abrir este espacio para que tanto Mónica como Daniela nos pudieran ir comentando un poco más de los desafíos que tienen hoy día las empresas cuando deciden avanzar en este camino. Y tal vez la pregunta que muchos aquí se tienen que estar haciendo es ¿por qué avanzar en el programa AWS y por qué alinear los desafíos hídricos con el Alliance for Water Stewardship? No sé, Mónica, si tú nos pudieras comentar un poco más sobre cuáles son tal vez los beneficios y los desafíos que enfrentan las empresas al recorrer este programa. Gracias por la oportunidad, porque en realidad hay un aspecto, lo había dejado precisamente para el foro para poder conversarlo con ustedes. Alliance for Water Stewardship es una membresía y es una certificación, digamos, pero lo interesante es que también tiene una plataforma de interacción entre los certificados, que es a quienes denominamos los miembros. Y estos miembros tienen espacios de interacción con otros que son libres, como los grupos de trabajo, y claro, también en su propia interacción dentro de la membresía. Creo que iniciaré mencionando una cosa. Alliance for Water Stewardship no es la única certificación que existe sobre manejo sostenible del agua. Todos los presentes, quienes forman, digamos, o están familiarizados con procesos productivos, les es muy familiar los estándares ISO. Y nosotros tenemos mucha, pues, relación con ISO, de modo que las ISO, por ejemplo, 14001, 45009, 9004, la 50001, que son como a quienes las conocen saben que me estoy refiriendo a las ISO de uso sostenible de insumos, uso sostenible del agua, tratamiento adecuado y tratamiento adecuado de descargas y desechos. Nosotros tenemos una muy buena relación con ISO, es decir, a nivel internacional somos parte de su board y ellos del nuestro, y formamos existen unos instrumentos, unos documentos que manejan los miembros, en el que varias de las acciones, si una empresa ha iniciado acciones para cumplir con ISO, existe una compatibilización de estas mismas acciones con las que se solicita en el estándar de AWS. Es decir, no se trata de un doble trabajo, sino que las acciones efectuadas en una certificación son compatibles con la otra y que en realidad varias empresas, lo hemos visto en nuestro trabajo, cuando desean certificarse bajo AWS, si han trabajado con ISO antes, tienen mucha de la información ya procesada, ya trabajada, solamente debe identificarse cuál es la información faltante en caso de que faltara. Eso era lo primero que quería yo mencionar. Lo segundo que quería mencionar es que las certificaciones tienen una utilidad para las empresas y es que asumen o apoyan los procesos productivos en estos riesgos reputacionales que pueden generar
tanto la apertura cuanto el cierre de un mercado, porque se sospeche o desconfíe de la calidad del producto debido a tanto denuncias, es decir, denuncias, confirmaciones o problemas legales o ambientales ya evidenciados. Entonces, en ese sentido, las certificaciones cumplen con un rol de apoyo a las empresas. Y yo quisiera, perdonen que repita lo que yo decía hace un momento, hemos visto nosotros en digamos, en nuestro trabajo que muchas empresas, compañías e individuos tienen una actitud amigable y ambiental, sostenible respecto en sus procesos productivos con el agua, con las descargas, con los desechos, etcétera. Sin embargo, y con mucha frecuencia vemos que esto se comunica muy mal, o no se comunica o se comunica mal. Entre otras cosas porque no necesariamente existe un equipo o encargado de la comunicación desde las empresas hacia el público, y no solamente el público, sino hacia los vecinos. También para los vecinos de una industria, de una planta de procesamiento, de una empacadora, de un fondo productivo, es importante saber qué están haciendo y cómo lo hacen. No necesariamente todo, pero medianamente lo que pudiera generar sospechas de que mi salud o el bienestar de mi familia o el bienestar de mi comunidad se va a afectar. Lamentablemente, las acciones compatibles, las acciones amigables, las acciones sostenibles, no solo no se comunican, pero a veces se comunican mal. Por eso es tan importante para nosotros en este ciclo de 5 fases trabajar en la comunicación. No esperamos que un productor deje de ser productor y se convierta en un comunicador, pero sí que a partir de ciertas claves pueda entender y comprender cómo enviar mejores mensajes y comunicar mejor lo que está haciendo, de modo que su riesgo reputacional sea más manejable y no le genere problemas futuros. Mónica, hay un montón de preguntas que están llegando, pero vi una mano levantada y me gustaría darle el pase a Andrés Sepúlveda por si quisiera consultar algo que estuviera relacionado a lo que Mónica recién estaba comentando. Sí, gracias Isidro, gracias Mónica también por la presentación y Daniela. En realidad, mi pregunta quizás un poquito más amplia que esto último que estaba comentando Mónica. Me pude conectar unos minutos más tarde después del comienzo, entonces pido disculpas si es que ya lo respondieron. Pero a mí me da la sensación de que hay muchas empresas que, ¿cómo decirlo?, no son tan conscientes de su impacto en términos del uso de agua o incluso de la sobreutilización de agua. Bueno, ya sabemos que en Chile por lo menos y en varios países de la región, la industria de agricultura es quizá de las más intensivas en términos de distribución del porcentaje de uso de agua potable, incluso mucho más que la industria minera, que quizá ha desarrollado más eficiencia. Pero me da la sensación de que o no hay tanta conciencia o no hay tanta conciencia de la responsabilidad que tienen estas empresas en mejorar su desempeño, en comunicarlo mejor, en establecer metas y en ser más eficientes en cuanto a la gestión de agua. Y por lo mismo, mi pregunta en el fondo tiene que ver con herramientas concretas, más como esta metodología, ¿cierto?, de la AWS. ¿Cómo cerrar esa brecha entre la conciencia y la decisión de una empresa en actuar al respecto y herramientas que a priori para una empresa que no tiene esta decisión tomada pueden parecer como herramientas complejas o herramientas un poco más de un siguiente nivel, y que quizás para ellas que son una empresa, pensar en una empresa agricultura que quizás es más de procesos quizás más básicos, pero que puede tener un tamaño muy considerable y ser muy intensiva en agua. ¿Cómo cerramos esa brecha entre la percepción y las herramientas que se están poniendo a disposición de las empresas en términos de que se toman las decisiones y se pueda actuar efectivamente para disminuir los consumos de agua donde son significativos?
Complejo responderte rápido, Andrés, porque has cubierto varios temas a los que nos podemos referir. El primero creo que es el nivel de conciencia. Sí, yo creo que hay empresas, compañías, centros de producción, etcétera, que tienen un buen nivel de conciencia sobre sus acciones, trabajamos con ellos, y también creo que hay inconscientes, definitivamente, no los voy a negar. No solo que no están preocupados por eso, pero creo que también tienen una ceguera estratégica respecto de, y digo estratégico porque no solo el agua es estratégica, sino la comunicación y la sostenibilidad que finalmente se convierta en un plus de tu producción. Creo, sin embargo, que esa ceguera o esta inconsciencia se topa cada vez más con barreras que los mercados les imponen. Entonces, no estoy muy segura de que puedas continuar en una empresa que no quiere darse cuenta, un área productiva, un sector, un proveedor. No estoy muy seguro de cuánto tiempo pueda mantenerse en la necedad de negar, por ejemplo, procesos no amigables, en la ceguera ante usos no sostenibles, o peor aún, en la negación directa de sus responsabilidades sociales y ambientales, cuando no solo los mercados, sino también a nivel internacional, los países, a través de instrumentos legales, te están dando otros mensajes. Quiero, ojalá no me tome mucho tiempo, dar un ejemplo concreto. En Europa, en este mismo momento, se discute en Bruselas un borrador de ley de debida diligencia que amplía la responsabilidad de las empresas que venden cualquier cosa a sus proveedores primarios respecto del cumplimiento no de estándares, sino de mínimos derechos ambientales y sociales en sus sitios de producción. En Europa ya Alemania, Noruega, y me olvido de un tercer país, ya tienen leyes nacionales sobre eso. Entonces, yo siento que la época para ser ciego e indolente ante estos temas ya se está terminando de una u otra forma. No solo los países, sino los mercados ya han dado señales muy fuertes sobre que esto ya no es aceptable. Ahora, hablando de las que tienen un nivel de conciencia, pero que sienten que entrar en una certificación podría ser un camino muy largo, muy costoso, que requiere demasiado esfuerzo. Bueno, yo a ellos les invito a revisar nuestro estándar, a revisar ISO, a revisar materiales disponibles libremente, a hacer consultas, porque en materia de costos, la verdad es que lo que ha sido nuestra experiencia es que pensaba una empresa que esto era muy costoso, pero a la final lo que se ha dado cuenta es que lo que necesitaba era empezar. Porque además, cuánto tiempo te tome depende de tus propias posibilidades. Y creo que una de las virtudes de AWS como estándar es que se adecua al tamaño de la empresa. Es decir, nosotros podemos certificar una procesadora de Coca-Cola y también un fondo productivo, que están en escalas muy, muy diferentes, porque la gestión de sostenibilidad también se maneja en escalas diferentes, de acuerdo a las posibilidades de quien está haciendo el esfuerzo. Entonces, yo a quienes tienen la curiosidad, yo les invito a que revisen los documentos, a que lo consulten, y puede ser que van a encontrar con mucha seguridad que no es un camino ni tan largo, ni tan caro, ni tan difícil como originalmente pensaban. Mónica, y me gustaría justo tomarme de tu último mensaje y contarte. Nosotros desde Proyecto Impacto hemos recibido varios contactos de empresas que están interesadas en el programa AWS, y fue también una de las razones que nos motivó a nosotros a poder contactarlos a ustedes y organizar este webinar. Pero gran parte del mensaje que muchas veces recibimos es que el programa parece da miedo, atemoriza un poquitito a la empresa cuando lo ve por primera vez. Y me gustaría
preguntarte, desde el otro lado de la vereda, ¿cuánto miedo hay que tenerle al programa? ¿O cómo hay que abrazar al programa para que sea también un proyecto exitoso a nivel corporativo? Principalmente, bueno, nosotros ante hemos sentido ya hace algún tiempo que empresas y sectores productivos, procesadores, etcétera, tenían un poco el miedo al costo, al tiempo y a la dificultad. Porque quienes se habían certificado, quienes se han certificado con AWS, como vieron en la primera pantalla, son pues es Apple, es Coca-Cola, Danone, es decir, son nombres muy grandes, y yo acá solo tengo un fondo de arándano, o sea, jamás estaría en esa posibilidad, ¿me entiendes? O sea, primero hay una duda o un temor. Bueno, yo a todos ellos les invito realmente y sinceramente a que primero revisen nuestro estándar, es disponible libre en la web, lo pueden encontrar, pueden contactarnos también. Con mucho gusto pueden participar en las sesiones de los grupos de trabajo en las que están industrias, centros de procesamiento, empresas, exportadores, etcétera, que ya se certificaron, entonces les pueden compartir de primera mano pues las vivencias de qué tan difícil es. Y lo tercero que quería decirles es que precisamente poco para contrarrestar esa impresión de la dificultad o los costos o lo oneroso del proceso, generamos esta metodología del acelerador de impacto, que ya no es un tratamiento de una certificación de 1 a 1, es decir, tú, Isidro, compañía, te quieres certificar con nosotros y pasamos un proceso, sino que todos los presentes en este webinar, por diversas razones, ya sea porque somos colegas de la misma industria, somos todos textileros, me estoy inventando, o todos tomamos agua, somos productores agropecuarios y textileros, pero todos tomamos agua de la misma cuenca. Todos somos proveedores de algún supermercado o le vendemos al mismo intermediario preexportación. Entonces, a todos nosotros nos une de una u otra forma alguna cosa y es a ellos a quien está dirigida esta metodología del acelerador de impacto para hacer ejercicios más locales y sobre todo diseñados al tamaño de las industrias medianas y pequeñas. Y tengo también una siguiente pregunta que viene desde el público y me gustaría ir conectándola con la experiencia que ha tenido Daniela en su rol de gerenta de medio ambiente y también con el programa Mónica. Y es que desde Proyecto Impacto hemos tenido la oportunidad de medir varias huellas de agua y varias huellas hídricas. Entonces, primero 2 consultas, Daniela. ¿Es lo mismo o no? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas cuando se miden por primera vez? Sí. Bueno, técnicamente no son lo mismo. Efectivamente, yo creo que en todo lo que son temas ambientales en general, algo que quizás ha sido un desafío es poder generar una taxonomía o que todos entendamos lo mismo por las palabras que se están diciendo, porque efectivamente hay muchas palabras en todo ámbito, no solamente en gestión hídrica, sino también en carbono neutralidad, que muchas veces nos van dejando un poco con la interrogante de qué significa cada una de estas. En particular, respecto a la pregunta, son metodologías distintas. La huella de agua está enfocada, como había mencionado anteriormente Mónica, en la ISO 14046, tiene un enfoque mucho más asociado a una cuenca en particular, asociar consumos de agua y poder luego sacar algunos indicadores de impacto asociados a la misma. Por otro lado, la huella hídrica es lo que conocemos y que muchas veces también lo reportan sobre todo más desde la industria de alimentos o la agroindustria, con esto que conocemos como la huella de colores, tanto la huella verde, azul y gris, que está asociado al consumo particular de lo que es el consumo de agua dulce. Sin embargo, mencionar de que en ambos casos la metodología base es prácticamente la misma, o sea, lo que en ambos casos se busca es poder hacer identificación tanto de fuentes de extracción como puntos de descarga de agua, las calidades de la misma y vamos a trabajar siempre con balances de masa. Respecto a las dificultades, como mencioné Isidro, bueno, en nuestra experiencia y también tomándome un poco de la pregunta anterior y que también que respondía Mónica,
Creo que el primer desafío, quizás para las empresas que hemos visto, es lograr entender y llevar una transición de que si bien antes en general todos los temas ambientales se veían desde un punto de vista más altruista, valórico o de concientización, hoy día efectivamente las empresas están viendo de que esto, como quisimos hacer esta premisa, de que es un tema de negocios, de que efectivamente incluso más allá de temas de opinión particular de cada uno de nosotros, hoy día el agua, por una u otra razón, la pasamos a ver desde como un recurso infinito a un recurso finito, y que es fundamental de una u otra manera, de manera directa o indirecta, en cada una de nuestras empresas. Entonces, quizás la primera barrera con la que nos hemos encontrado muchas veces es poder hacer ese cambio de paradigma interno, de saber de que lo que estamos haciendo tiene un valor y que también muchas veces podemos incluso, y la idea es cuantificar ese valor en términos monetarios, para poder derribar el mito de que hoy día todo lo que se haga en agua es un costo. O sea, eso es así siempre y cuando yo lo estoy contrarrestando con el que el costo de no hacer nada es cero. Y como vimos y tratamos de explicar en la presentación anteriormente, eso no es así. Todo nos indica de que cada vez más, por las distintas demandas y al ser cada vez un recurso más escaso y tan necesario, efectivamente a mediano o largo plazo, de una u otra manera, el no hacer nada tiene costos, y no necesariamente incluso como podríamos haber hablado algún par de años atrás en temas reputacionales, sino que también en temas operacionales. Entonces, desde un punto de vista mucho más quizás empresarial, y menos valórico, incluso si lo queremos decir, es relevante hoy día poder hacer ese cambio y poder entenderlo. O sea, hoy día no pensaríamos en que una empresa, cualquiera de nuestros negocios, no considerara variables externas que pudiesen ser cruciales para el funcionamiento del negocio, como pueden ser políticas públicas, como pueden ser cambio de legislación, como puede ser el cambio de nuestros consumidores. Bueno, asimismo es poder identificar de que si es que el agua es un recurso vital para nuestro negocio, insisto, de manera directa o indirecta, entonces también para asegurar la operación óptima a largo plazo y hacer un desarrollo sostenible de la empresa, también tengo que hacerme cargo de estos impactos negativos, de estas implicancias que puede tener un recurso vital como el agua. Gracias, Daniela. Y quería hacer la última pregunta. Fue que, solo para reforzar ciertas ideas, Mónica, si una empresa estuvo midiendo sus impactos hídricos utilizando la huella hídrica o la huella de agua, ¿puede sumarse de todas maneras en el programa sin tener que hacer un doble esfuerzo, o tiene que partir desde una metodología única o sugerida por AWS? Lo más probable es que si ella estuvo midiendo huella hídrica y ya tiene perdón, varia de la información que necesitó para la huella hídrica, tiene muy avanzada la fase 1. Y por eso es que la fase 1 es identificación y recopilación de la información. Entonces, si resulta que tiene ya pues muy avanzada la fase 1, ya vamos directo a la fase de planificación. Generalmente los ejercicios de certificación ya con nuestros auditores en la empresa o en los foros que hemos hecho para el acelerador de impacto, cuya foto les mostré del ejercicio que hicimos en Bangladesh, inicia con una lista de información y cada empresa, cada técnico, con sus técnicos va marcando qué tiene y qué no tiene. Si es que ya trabajó la huella hídrica, yo me atrevería a afirmar que tiene pues entre un tercio, entre la mitad, alrededor de la mitad, un poquito, digamos, de la información que requiere y quizás más, porque también a veces necesitas para cumplir con autoridades y con reportes a autoridades e informes anuales, por ejemplo, mucha información que después se pone en valor en materia, en el proceso de la certificación. Entonces, yo les animaría pues a tener un poco más de apertura con el asunto de las certificaciones, porque en realidad parece más difícil de lo que es, sobre todo para quienes ya hayan iniciado acciones de huella hídrica. Es muy probable que tienen mucha más de la información que se requiere. Genial. Y
Bueno, vi presentes hoy día a empresas del rubro textilero, justamente, vi hartas viñas, vi industrias de los alimentos que nos estuvieron acompañando, empresas del rubro cementero, manufacturero, minero, así que espero que varios de los presentes aquí se hayan motivado a dar el siguiente paso, aunque sea por último tocar la puerta, consultar, A las que, todo, órdenes. sí, que sin compromiso. A las Eh, órdenes y precisamente pues recordarles que el estándar mismo, el manual de implementación del estándar y la información del estándar se encuentran libres en nuestra página web. Así que pueden hacer un primer chequeo, fíjense bien, y bueno, para lo otro, tanto en esta alianza estratégica con Proyecta Impacto como directamente estamos a sus órdenes en AWS para atenderles. Perfecto. Y justo hay una pregunta que no, si la alcanzamos a responder en un minuto sería fantástico, pero desde H&M nos preguntan, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para el rubro textilero? Según lo que se mencionó en la mesa de trabajo. Bueno, está difícil contestar en un minuto, precisamente por el gran tamaño y la gran importancia y las especificidades del sector textil. Pero nosotros tenemos, como digo, un grupo de trabajo y a quien hizo la pregunta, con mucho gusto le podemos incluir e invitar a las siguientes reuniones del grupo de trabajo de textiles, en el que, por cierto, el grupo de trabajo tiene su agenda de trabajo, pero siempre tienen un espacio en el que, y es sobre todo es un espacio abierto para interacción y para discusión entre colegas sobre este tipo de temas. Gracias, Mónica. Sé que responder eso en 60 segundos era un desafío y espero ahí que después ustedes se puedan poner en contacto. El tiempo ha pasado volando. Llegamos al final de nuestro webinar, Gestión Hídrica en un clima cambiante. Ha sido un verdadero placer tenerlos a todos y todas aquí compartiendo conocimientos y perspectivas sobre este tema tan crucial. Por supuesto, agradecer a nuestras invitadas por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Y antes de irnos, les quiero pedir si es posible que activen un segundo sus cámaras para que podamos tomarnos una foto y después obviamente compartirlo en nuestras redes sociales. Perfecto. Y yo voy a contar, muchas gracias a todos por prender sus cámaras. Voy a contar hasta 3 para que todos sonriamos y ahí vamos a estar tomando algunas A fotos. las órdenes. ¿Ya? 1, 2 y 3. Y creo que estaríamos. Les agradezco desde ya a todos los asistentes. Ha sido un gusto. Espero que se hayan resuelto varias de las dudas y espero que nos veamos en una nueva oportunidad. Hasta Siempre luego. siempre a sus Perdón. órdenes y muy contenta con esta alianza con Proyecta Impacto. Que todos tengan un buen día o buenas tardes.